Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendecidos días, bendecido inicio de mes. Que Dios, María Santísima y nuestro amado Jesucristo y el Santo Espíritu sea quien nos guíe, nos ilumine en este nuevo mes. Mis amados hermanos, en este día, el Señor ha permitido que hable de mi restauración. Soy una hija del Señor, bendecida y restaurada. Soy una hija amada del Señor. Hermanos, Dios me está dando esta oportunidad de contarles acerca de mi restauración y la restauración de mi familia. Soy una persona que se crió de padres separados, nunca vivieron juntos mis padres. Mi madre se casó a la edad de que yo tenía 3 años. No vengo de una familia religiosa, vengo de una familia solamente de católicos por palabra, más no, que nunca asistíamos a misa ni rezábamos un rosario. Nunca hacíamos eso, mis queridos hermanos. En mi niñez sufrí muchos abusos sexuales, fui violada y el Señor con todo eso me seguía iluminando en su camino. Siempre tuve eso de conversar con Dios, siempre me sentaba y siempre conversaba con Él desde que yo era una niña. Me uní muy joven con mi esposo actual. Tuve mis hijos muy joven también, de igual forma. Con mi esposo vivimos 12 años unidos sin tener un matrimonio eclesiástico. Dios nos bendijo con un retiro que realizó mi esposo de Juan 23. Y al año de haber hecho el retiro, nosotros contraemos matrimonio eclesiástico. Desde ahí vinieron cosas mucho más difíciles, mucho más duras con respecto a nuestra relación. Estuvimos juntos después del matrimonio eclesiástico durante 6 años, y de ahí el mes de junio del año pasado, del 2020, nos separamos por múltiples circunstancias, por múltiples situaciones. Nos separamos. Pues mis queridos hermanos, Dios tocó mi corazón, Dios tocó mi vida. Yo empecé a salir con amigos, compañeros de trabajo, a beber. Yo era una persona muy orgullosa. Yo dije que si él se iba, yo ya no lo iba a recibir. Pues fui yo quien lo envió, lo botó prácticamente de casa a mi esposo. Y yo empecé, hermanos, a llevar una vida. Traté de conocer a otra persona, pero Dios me tenía preparado a mí cosas hermosas, cosas maravillosas. Pues, queridos hermanos, entré en una depresión, entré en un abismo que no sabía ni qué es lo que yo mismo quería. Entonces empezaron los dolores, empezaron que yo ya no estaba tranquila, ya no me llenaba las salidas, ya no me llenaba las amistades. Dejé de conocer a esa persona que estaba conociendo y me alejé, empecé a alejarme de mis amigos, de las salidas, del alcohol. Me empecé a alejar de todas esas cosas porque en mi corazón no estaba la tranquilidad que yo estaba buscando en el mundo. Y empezó nuevamente el encierro en el mes de marzo de este año 2021. Y durante ese encierro, el Señor me llevó al desierto. Fueron circunstancias muy difíciles
que durante ese mes pasé con mi esposo. Me enfermé del COVID. El mes de marzo también perdí a mi padre por el COVID. Yo el mes de marzo me peleé con Dios. Le dije que ya estaba cansada de sufrir, que toda mi vida había sido llanto, que toda mi vida había sido dolor, que hasta cuándo iba a pasar por toda esa situación. Pero el Señor simplemente me empezó a llevar donde Él quería que yo esté. Empecé a ir a las preparaciones del Viernes Santo. Durante ese tiempo Dios puso en mi corazón que debía confesarme, pero tenía que prepararme. En una de esas que yo acudí a la iglesia, pues me quise confesar con el obispo, pero no pude. Entonces empezó algo angustioso en mi corazón que necesitaba y quería reconciliarme con Dios. Y fue justo el domingo de resurrección, el domingo de Pascuas, donde yo me acerco al párroco y le digo que quiero confesarme. Y mi párroco solamente me dice: hija mía, has tenido tanto tiempo durante la preparación para confesarte y no lo has hecho, pero hoy resucitas junto con nuestro Señor. Y me confesé, hermanos, ese día. Y Dios me tomó de su mano, me abrazó, sentí su abrazo y empecé a comulgar. Empecé nuevamente a comulgar, empecé a asistir a misa y en eso buscaba, desesperada, angustiada, cómo restaurar mi matrimonio. Y encontré los videos de Jesús y María restaura mi familia. Y empecé a ver los videos, pero mi párroco me había recomendado que yo debía hacer una sanación por todo lo que yo había vivido en mi niñez y buscaba desesperadamente un psicólogo. Me dieron números de psicólogos, pero el Señor no quería de esa manera mi sanación. Él me hacía el llamado hacia Él. Recuerdo que llamé a los números de los psicólogos que me dieron y no me contestaron. El esposo de mi madre es ministro laico en la iglesia y él me puso en contacto con el sacerdote que iba a guiarme hacia esa sanación. Hermanos, de un principio yo me resistía. Yo no quería hacer lo que el sacerdote él me enviaba a hacer en casa para mis sanaciones. Después de las charlas que tenía con él, recuerdo la primera cita que tenía que regresar a la siguiente semana, pues no lo hice, porque había algo en mí que necesitaba buscar al Señor, pero la otra parte de mí no quería. Pero así poco a poco, con asistir a misa y comulgar más seguido, hizo el Señor que mi corazón fuera ablandando, fuera cambiando de manera y mi pensamiento. Y así empecé el camino de mi sanación, de mis heridas, porque ahora comprendo que yo a mi esposo le había puesto la maleta que no le correspondía. Él no era el hombre que me lastimó. Él no era el hombre que hizo mis heridas, pero yo quería que él las sanara. Pero ¿quién puede sanar eso más que solamente Dios? Y empecé, mis queridos hermanos, mi camino hacia mi sanación. Fue un camino muy doloroso, pero que valió la pena.
que valió la pena, y poco a poco el Señor me fue transformando, me fue cambiando mi orgullo, mi soberbia. Yo sentía que el dinero era todo, porque muchas de las veces a mi esposo siempre le dije que él no ganaba lo suficiente como para darnos, y que ella siempre era la que resolvía los problemas económicos de nuestro hogar. Siempre eran las discusiones, los problemas por lo económico. Pero el Señor, poco a poco, me fui tocando mi corazón, y tuve una conversación con la hermanita Mariela y le conté de mi lucha. Ahí en esos momentos yo ya estaba con mi guía espiritual en mi sanación. Queridos hermanos, no abandonen, así se sientan que su roca no se mueve, que no pasa nada en sus esposos, pues créanlo en fe, que el Señor está obrando. Yo empecé a rezar el rosario. Me empecé a rezar 2, 3 rosarios en el día, y mi esposo vino y me pidió el divorcio. Fue un dolor tan grande, pero yo me fui al Santísimo y le dije: Señor, eso es lo que tú quieres, de esa manera me estás sanando, me estás curando mi corazón. Señor, si así tú lo quieres, pues así será. Hermanos, recé 5 rosarios, saqué las copias de las cédulas de mi hijo y la mía, y me fui donde vivía mi esposo, y le dejé los documentos y le abrí mi corazón y hablé con él, y él solamente me dijo que el cambio que yo tenía, él le hubiese gustado que sea antes, que ahora no servía de nada, que él ya había tomado la decisión. Pues hermanos, yo dejé los documentos y solamente llegué a casa, sí, destrozada, herida, porque soy un ser humano y me afectó. Pero al día siguiente me fui al Santísimo y le dije: Señor, en tus manos pongo esta situación de mi divorcio. Tú guía, tú sé quién tome la última decisión. Ya no quiero preocuparme de eso. Solamente quiero que tú, mi Señor, seas el amor de mi vida, que me cuides y me protejas siempre. Y así, hermanos, empecé a asistir a la Eucaristía diaria, a hacer mis rosarios, a leer vida de los santos. Y cada vez que empecé a hacer eso, mi esposo empezó a llegar a casa, porque no lo hacía. Empezó a llegar a casa, ya llegaba 1 o 2 veces por semana a compartir con nuestros hijos. Pero yo sentía que algo en mi corazón todavía faltaba sanar, faltaba curar. Igual me seguía poniendo en oración para que el Señor me muestre qué era lo que tenía que sanar. El Señor me permitió descansar en su espíritu cuando yo desperté. Cuando yo desperté después de que el Santo Espíritu me hiciera descansar en él, el dolor había pasado. El dolor se había transformado en paz en mi corazón, en tranquilidad, y yo sabía que ya estaba sanando, que las heridas estaban curándose. Y en ese entonces mi esposo se volvió a alejar de mí, de nuestros hijos. Pero en ese momento ya no me importaba. Ya no me importaba si venía o no venía, si llamaba o no llamaba. Solamente quería seguir buscando mi tranquilidad, mi paz.
Y eso solamente lo conseguía buscando y asistiendo a misa, con los rosarios. Solamente lo encontraba en eso. Para el mes de finales de agosto, Dios me puso en mi corazón el mes de septiembre, no sabía por qué. Y ni yo no me acordaba que en el mes de septiembre, el 6 de septiembre, yo cumplía los años de matrimonio eclesiástico. Y una semana antes empecé nuevamente a sentir algo en mi corazón y me venían recuerdos de lo que pasaba con mi esposo. Y nuevamente me dolía mi corazón. Recuerdo fue 8 días antes de que cumpliera años de matrimonio eclesiástico. Un día lunes me fui a la Eucaristía. Organicé todo en mi trabajo para salir temprano y me fui a la Santa Eucaristía. Y ahí, mis hermanos, desde que empezó la Santa Misa, yo empecé a llorar. No sabía por qué. Solamente le pedí a Dios que sacara todo lo que a Él no le agradaba, todo lo que aún estaba en mí que no era de Él. Me acerqué a la Eucaristía, recibí el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y me arrodillé y seguí orando, hermanos, pidiéndole que sacara mi vida, de mi corazón, de mi alma, todo lo que no era de Él. Sentí 3 puñaladas en mi corazón, mis hermanos. Y a lo que sentí esas 3 puñaladas en mi corazón, sentí una paz, una tranquilidad, como que el Señor nuevamente me estaba diciendo: esto es lo que tengo que sacar de ti. Desde ahí en adelante me venían recuerdos acerca de las circunstancias que pasé con mi esposo y ya no me dolían. Entonces dije: Señor, era eso, porque yo todavía no había perdonado. Cuando él llegaba, sí, lo atendía, lo cuidaba, le daba, cuando venía enfermo le daba medicamentos. Sí, pero todavía no lo había perdonado, mis hermanos. Eso el Señor ese día sacó de mi corazón. El verdadero perdón me dio a mí, se podría decir, la luz, porque desde ahí mi esposo empezó ya a venir más seguido a casa. Ya venía 3 veces a la semana y ya hasta pedía quedarse a dormir. Y yo le decía: tú pagas el arriendo, tú puedes quedarte, esta es tu casa, esta es tu familia. Y él empezó a quedarse. Y justo el 6 de septiembre cumplíamos 7 años de matrimonio eclesiástico. Hermanos, a mí no me importaba si él se acordaba o no se acordaba, pero yo dije: Señor, hoy cumplimos, amado Jesús, hoy cumplimos 7 años de estar unidos, de hacerte la promesa. Y me fui, hermanos, y me presenté a la Eucaristía, acción de gracias por mis 7 años de matrimonio. Ese día lo festejé con alegría. Le invité a merendar a mi esposo, a mis hijos. Lo festejé con alegría porque entendí que el matrimonio era con mi amado Jesús. Y lo festejé con mucha, mucha alegría, mis hermanos. Desde ahí mi esposo empezó a quedarse ya una semana completa. Pero yo jamás le reclamé ni le dije nada. Un día se dio la oportunidad de conversar, pero siempre me ponía en oración antes de conversar con él. Y conversamos y él me dijo que él tenía mucho miedo de volverme a lastimar
que él tenía mucho miedo de volverme a fallar a mí y a sus hijos. Pues hermanos, simplemente le dije yo que yo no era quien para juzgarlo, que yo, que así, que Dios me perdonó muchas cosas y que yo no lo iba a juzgar. Y él solamente me dijo, dame tiempo para estar con ustedes. Yo solamente lo abracé y no le respondí nada. Y así pasaron los días. Y el 25 de septiembre, el cumpleaños de mi sobrino, lo invité y él dijo que no iba, pero después me dijo que sí iba. Y bueno, me acompañó a la merienda y todo. Y al momento que ya regresamos a casa, mis hermanos, yo ya encontré todas las pertenencias de mi esposo en casa. Desde ahí mi esposo ya está en casa desde el 25 del mes pasado. Él no está restaurado, pero le doy gracias al Señor, lo alabo y lo bendigo todos los días, porque después de que Él dijo que no, que definitivamente eso se había terminado, poco a poco fueron sucediendo las cosas. Para Dios nada es imposible, mis hermanos. Sigamos orando, sigamos en oración por todas las familias del mundo entero. Sigo en oración, sigo en el rosario, sigo en la Santa Eucaristía, para que el Señor toque el corazón de mi esposo y de mis hijos, para que en un día seamos los dos postrados ante Él, adorándolo, dándole gracias por los milagros que han hecho en nuestras vidas. Sigo orando, mis hermanos, y les invito, mis queridos hermanos, a no desfallecer, aunque ustedes vean que parece que nada sucediera, que pareciera que no va a suceder, no se va a dar como nosotros queremos. Quizás sea lo romántico, me va a traer flores, me va a traer chocolates, nada de eso. Eso son cosas del mundo. El Señor hace las cosas de otra manera. Mis hermanos, sigamos en la lucha. Sigo orando por todas las familias. Hermanita Mariela, gracias también porque el Señor la ha puesto en el camino que está para ayudar a muchas familias. Sus consejos, sus palabras vienen por medio del Señor. Gracias, mis hermanos, porque sé que también ustedes están en oración por las familias. Eso es mi restauración, mis hermanos, y los animo a que sigamos en la lucha, porque hasta el cielo no paramos. Gracias, mis hermanos, por escucharme.